Europa en riesgo de una desindustrialización y un grave malestar social por la crisis energética. La crisis energética en Europa podría derivar en una desindustrialización del continente y lo pone en riesgo de un malestar social, por lo cual sus dirigentes deben tomar medidas rápidas para evitar una catástrofe. Al margen de la reunión que sostienen este 9 de septiembre los ministros de Economía de la Unión Europea, en Bruselas, para encontrar una solución a la suspensión de gas ruso y evitar apagones, aumentan las voces que advierten que se deben tomar acciones de inmediato, pues la crisis energética será insostenible en un par de meses. Países como Alemania son ejemplo de naciones que ven cómo sus empresas cierran o reducen su producción como una forma de lidiar con el impacto del aumento tarifario de gas. El ministro de Industria de la República Checa, Josef Sikela, afirmó durante la reunión que no hay tiempo que perder para alcanzar un acuerdo entre los 27 países miembros de la Unión Europea. Por su parte, Marco Mensink, director general de CEFIC, la Asociación de Industrias Químicas Europea, advirtió que no son tiempos para debates sobre el mercado energético. No es el momento para tener debates importantes sobre los mercados energéticos. Necesitamos soluciones ahora mismo. La situación es muy alarmante, se trata del futuro de la industria en Europa. Las compañías están bajando su producción mientras hablamos, y con estos precios, no reabrirán, declaró Mensink. El primer ministro belga, Alexander De Croo, respaldó la urgencia de que la Unión Europea logre un acuerdo que ayude a paliar la crisis energética, algo que no puede demorar 2 meses, el tiempo con el que se suelen discutir los acuerdos entre los países miembros. Pocas semanas así y la economía europea irá a un cierre total. Recuperarse de eso será mucho más complicado que intervenir hoy en los mercados del gas. El riesgo de eso es una desindustrialización y un profundo malestar social, advirtió De Croo, en entrevista para la agencia Bloomberg. Aunque ya hay algunos borradores sobre posibles acuerdos energéticos, se espera que se muestre una propuesta más concreta cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presente su informe anual ante el Parlamento Europeo el próximo 14 de septiembre, en Francia. Sin embargo, ningún plan podría ser aprobado sin el aval de los líderes europeos, quienes tienen planeado reunirse en 2 ocasiones en octubre, primero en Praga y después en Bruselas, el 20 y el 21 de octubre. A esto hay que añadir que, aun sin un primer borrador, ya hay desacuerdo entre los países miembros. El ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, denunció que Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Polonia se han negado a entablar negociaciones constructivas para tener acuerdos de gas más solidarios. No creo que tengamos espacio para decir otra vez ok, ponemos algo en el texto y luego nos reunimos en 2 meses. En 2 meses, con estos precios, me temo que será muy tarde, declaró De Croo. ¿Quién sanciona a quién? Cómo el guión occidental de medidas antirrusas se volvió en su contra. Los cálculos de Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Atlántico Norte, OTAN, para afectar a Rusia en su economía y comercio por medio de sanciones, están colapsando y ahora cambió el guión. La estrategia occidental buscaba en un principio imponer sanciones, como la reducción en las importaciones de suministros rusos crudos,
junto con petróleo, gasolina, artículos agrícolas y paladio, lo cual proyectaba reducir el Producto Interno Bruto de Rusia en un 15%, que, según el plan occidental, obligaría al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a retirarse de Ucrania o generaría un golpe interno para derrocarlo, indica un artículo de The Economist Times. Nada de esto ha pasado, en cambio todas las sanciones de la OTAN y Europa se han vuelto en su contra, llevando a las propias economías europeas en un desastre de vitalidad sin precedentes, las ha obligado a una profunda recesión y las ha obligado a ofrecer a grandes clientes subsidios para la energía eléctrica y la gasolina de calefacción que pueden arruinar sus cálculos fiscales. Europa y el Reino Unido se enfrentan a un largo invierno de descontento, señala el autor del texto. Enfatiza que el sistema financiero ruso ha resistido la embestida de las sanciones y la estrategia occidental de buscar que Rusia dejara de exportar petróleo y gasolina, pero ahora las naciones europeas, debido a su dependencia de los energéticos rusos, tienen ante sí un negro panorama de cara al fin de año, época en que consumen más gasolina y gas. Las sanciones rusas demuestran ser eficientes, mientras que las aplicadas por la OTAN parecen ser débiles y soportables, señala el articulista. Según su opinión, los cálculos cerraron y ahora las empresas europeas de servicios públicos de electricidad se ven obligadas a aumentar sus cargos, y los gobiernos exigen límites a los costos de la energía eléctrica. Pero al final de todo, los compradores europeos deben desembolsar sumas monumentales en pagos adicionales de gasolina y energía eléctrica, indica. En el artículo se advierte que las posturas políticas asumidas por las partes conducen a que por el momento no se pueda vislumbrar un arreglo y el diferendo pueda persistir hasta 2024, lo cual afectaría al sistema financiero mundial. Lo más grave, se menciona, es que las sanciones impuestas a Rusia tarde o temprano conducirán a una recesión económica mundial y prolongada. Sin embargo, ya no hay un riesgo de desastre humanitario, como lo presagiaron analistas occidentales, quienes hablaban de hambruna mundial y escasez de alimentos por el aumento en los costos de los productos básicos, que en la actualidad han disminuido a niveles anteriores a la operación militar rusa en Ucrania. Los precios del petróleo podrían alcanzar los $380 por barril si Occidente impone topes al crudo ruso, advierten desde JP Morgan. Creen que Moscú podría adoptar contramedidas y recortar la producción sin causar mucho daño a su propia economía. Los precios mundiales del petróleo podrían alcanzar unos $380 por barril si los países de Occidente aplican nuevas sanciones económicas contra Rusia e imponen topes de precio a su crudo, informa Bloomberg citando analistas del conglomerado financiero JP Morgan Chase & Co. De acuerdo con los expertos, los intentos de los países del G7 de reducir los ingresos de Rusia a través de la limitación de la cantidad de dinero que puede obtener por cada barril que vende, obligarían a Moscú a adoptar contramedidas. Advierten que Moscú puede permitirse recortar la producción diaria de petróleo en 5 millones de barriles sin dañar significativamente su propia economía. Esta decisión podría tener consecuencias desastrosas para otros países, ya que los precios del petróleo podrían alcanzar los $190 si Rusia reduce su producción diaria en 3 millones de barriles, mientras que el recorte de 5 millones podría provocar un enorme salto de los precios, a $380.
Es probable que el gobierno ruso tome represalias recortando la producción para infligir dolor a Occidente. La tensión en el mercado mundial del petróleo está del lado de Rusia, concluyen los analistas.